Muy bienvenidos a este número de día que es el 20. Ya hemos llegado a la mitad de nuestro viaje que hemos llamado una vida con propósito. En el día de hoy vamos a estar hablando de cómo restaurar el compañerismo. Ya hemos hablado de cómo ayudarlo, de cómo favorecerlo, de cómo realizarlo y que esto mejore. Pero hoy vamos a hablar de aquellas relaciones que tú y yo tenemos y que están rotas, basadas en 2 Corintios capítulo 5 en el verso 18, que dice: como así Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo, nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Eso hacemos tú y yo, reconciliamos gente que está alejada o peleada con Dios e intentamos reconciliarnos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este día número 20, enseñarnos a reconciliar o a restaurar aquellas relaciones que están rotos. Ya con la carta a Corintios, Pablo nos deja ver que los corintios estaban divididos en algunos grupos y Pablo no podía entender cómo no había alguien entre ellos espiritual que pudiera subsanar y pudiera arreglar este problema que había entre los corintios. Ser pacificador es una de las cosas a las cuales Dios nos llama. Muchas veces queremos evitar los conflictos y si ha habido un conflicto con alguien tenemos que solucionarlo. Hay veces el conflicto hay que solucionarlo, hay veces hay que crearlo y hay veces que hay que evitarlo. Y cuando hablamos de conflicto, evitarlos o resolverlos, no estamos hablando de ser un pacificador, aquella persona que se deja pisotear, que siempre cede y que dice: no, yo me dejo pegar porque no quiero tener conflicto. No, eso no. Pero si en algún momento de la vida se ha roto la relación con algún ser querido, un amigo, un familiar, marido, esposa, hijo, un hermano de la iglesia, lo que sea, hoy vamos a hablar de algunos puntos para poder restaurarlo. Lo primero que vamos a decir es que cuando están rotas nuestras relaciones, lo primero que tenemos que hacer es hablar con Dios antes que hablar con la persona. Cuando Jacob estaba peleado con su hermano Esaú y se iban a encontrar al otro día y Esaú venía muy enojado con Jacob, Jacob lo que hizo fue pasar toda una noche orando por ese conflicto y al otro día, sencillamente ese conflicto ya no existía. Esaú lo perdonó, se abrazaron y ambos hermanos y familia comenzaron a vivir nuevamente una relación establecida. Cuando nosotros necesitamos restablecer una relación, lo primero que tenemos que hacer es hablar con Dios y no con la persona, contarle a Dios todo lo que nos pasó, lo que esa ruptura nos trajo, nos hizo vivir, y orar a Dios antes que hablar con esa persona. Luego hablar con ella. Pero en este punto 2 vamos a hablar de tomar la iniciativa. Cuando el hombre se alejó de Dios, el primero en tomar la iniciativa para ir a restablecer esa relación fue Dios. Es decir, Dios siempre nos dio el ejemplo, que ante un conflicto entre nosotros y Él siempre toma la delantera. De hecho, que si vos estás en una iglesia buscando a Dios o hoy estás mirando este video, fue porque Dios te fue a buscar y no porque vos hayas ido a buscar a Dios. Nosotros podemos ver en ese momento que hay que buscar el momento ideal. Cuando esa persona, cuando yo estamos bien de ánimo y restablecer esa relación, y somos nosotros. Siempre el que toma la iniciativa es la persona más madura. En este caso fue Dios para con el hombre. Si tú tomas la iniciativa de restablecer la relación con esa persona, le podrás demostrar que estás mucho más maduro que ella. Y de hecho que así es. Debemos ser también comprensivos. ¿Por qué? Porque más que hablar debemos escuchar. Generalmente cuando queremos resolver un conflicto queremos hablar y explicar en vez de escuchar. Debemos escuchar las razones de por qué la otra persona actuó como actuó. Debemos escucharla y prestarle nuestros oídos. Porque si vamos a estar a la defensiva, si vamos a estar buscando culpable y simplemente lo quiero atacar, no vamos a poder resolver el conflicto. Si yo simplemente lo escucho, le estoy diciendo: me importa tanto mi relación contigo que estoy dispuesto a escuchar y a ceder mi oportunidad de hablar. El otro punto es confesar mi parte en el conflicto. Yo siempre digo que cuando dos personas están distanciadas, ambas son responsables. A veces uno dice: ella inició el conflicto, o él inició el conflicto, o es culpa de él. Pero yo siempre creo que cuando dos personas están distanciadas, el conflicto viene por responsabilidad mutua. Uno porque se alejó y el otro porque no lo fue a buscar. No importa. Pero acá debemos confesar nuestra parte del conflicto.
La Biblia dice que antes de ver yo la paja en tu ojo, tengo que ver la paja en mi ojo. Entonces yo tengo que hablar de mi parte y decir, bueno, perdóname, yo no te fui a buscar, yo no te atendí, yo no te di bolilla. Mira, la verdad, estuve mal y perdóname. Pero de esa manera la otra persona baja la guardia, no entran en un conflicto y pueden resolver pacíficamente su conflicto. De esta manera tú les vas a estar demostrando que más allá de cuál haya sido el conflicto, quién lo empezó, a ti te interesa tanto volver a tener una relación con esa persona que estás dispuesta a pedir perdón e incluso a eso, a reconocer tus errores. El otro punto es, ataca el problema y no la persona. Cuando tú vayas a hablar con alguien, es necesario no atacar a la persona. Si yo voy con un espíritu de contiendas y empiezo a gritar y levanto mi voz y solamente quiero pelear, no voy a conseguir mucho. Nosotros tenemos que entender que cuando yo voy a la defensiva y a atacar, la otra persona se cierra directamente y vos podés hablar todo el día que no te va a escuchar. Debemos ser personas amables y no ásperas, porque la paz para restablecer esa relación tiene un precio, y ese precio muchas veces tiene que ver con bajar mi orgullo y mi egoísmo. Y por último, hacer hincapié en la reconciliación y no en la solución del problema, porque si nos vamos a poner a hablar de qué fue lo que pasó y la solución, tal vez la otra persona tiene su punto de vista, yo el mío, y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Lo que hay que hacer hincapié es en la reconciliación. Mirá, no interesa si vos empezaste, si yo lo seguí, si fui yo el que empecé, si fuiste vos la que seguiste, si no me buscaste. A mí lo que me interesa es restablecer mi relación contigo. Y hoy puedo confesar, puedo bajar mi orgullo, puedo hasta reconocer errores y hasta pedirte perdón, porque lo que a mí me interesa es que vos y yo volvamos a ser amigos, volvamos a ser amigas, volvamos a ser padres y madres, volvamos a ser hijos e hijas, volvamos a tener una relación restablecida como la que hoy tenemos con Dios. ¿Sabe? Dios nos dio siempre el ejemplo de que Él dio siempre el primer paso. Cuando tú y yo estamos en conflicto con Dios, es Dios siempre el que nos viene a buscar. Por eso la pregunta para terminar en el día de hoy es, escuchando este capítulo número 20, tal vez tú tengas que ir a hablar con alguien. Tal vez tú tengas hoy, una vez que terminas de escuchar este video, dar ese paso que hace tiempo que estás necesitando dar. Porque el tiempo en este caso no solamente que no cura la herida, sino que la inflama. El tiempo cada vez llena más de dolor cuando una relación está rota. ¿Estás seguro que no tienes que hablar con alguien? ¿Estás seguro que no tienes que hablar con alguien? ¿Estás seguro que a lo mejor esa persona no está esperando que vos des el primer paso porque es tan orgulloso, tan orgullosa que él o ella nunca lo hará? Bueno, demostrarle que el amor que hay hacia esa persona hace que tú des el primer paso, porque demanda esfuerzo, restablecer relaciones demanda esfuerzo, y es lo que Dios está esperando de mí y de ti en este día número 20 de Una Vida con Propósito. Te mando un beso grande, que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana en el día 21 aprendiendo juntos mucho más sobre los 5 propósitos de Dios para nuestras vidas.